Bueno, acá seguimos en contacto digital desde Mar del Plata y estamos con Martín Farina, que además de director, guionista y productor, es uno de los responsables de Contracampo, esta muestra de cine argentino que se dio en paralelo con el Festival de Cine de Mar del Plata. Bueno, Martín, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ya están en pleno, se están yendo, ya están desarmando todo, así que con más razón, gracias por el tiempo. Eh, a ver, ¿cuál fue el objetivo de Contracampo? ¿Con qué objetivo llegaron a Contracampo? Y me gustaría saber si sienten que ese objetivo se cumplió. Bueno, nosotros arrancamos hace unos meses ya cuando nos dimos cuenta que el Festival de Mar del Plata estaba teniendo una convocatoria y una propuesta que de alguna manera nos sentíamos como expulsados, sentíamos que el arancelamiento de la inscripción y la manera en la que se estaban comportando con el personal, con la gente que conocíamos, no nos representaba. Y para nosotros venir a Mar del Plata es como venir a una celebración. Y sentíamos que no estábamos en un momento en donde eso esté siendo representado. Esto fue a principio de año. Tuvo sus matices después, pero nosotros pensamos que esa sensación y esa cuestión que se empezaba a abrir y nosotros empezamos a expresar de distintas maneras, era interesante ponerla en perspectiva. Por eso nosotros dijimos, ¿qué pasa si hacemos una muestra de cine que no intente de alguna manera boicotear el festival, sino que ponga en escena, cinematográficamente hablando, esta sensación que estábamos teniendo? Nos iba a parecer que iba a ser un momento que el contexto ameritaba para poder discutir cosas que de otro modo capaz que se diluyen. Entonces el contexto demuestra en paralelo, en simultáneo, conociendo y repensando las experiencias que hubo en otros países, nos parecía que era una manera de sentarse a discutir sobre cosas que no teníamos claras, porque nuestros cuestionamientos al Inca son más claros, pero el Festival de Mar del Plata era una discusión que había que desandar más. Cómo se hace un festival, para qué, para quién. Entonces, emprendernos en esa autogestión y en esa convocatoria que hicimos desde el principio de año, nos parecía que era una aventura que valía la pena, porque también nos iba a hacer a nosotros preguntarnos qué queremos hacer, cómo queremos mostrar nuestras películas, quiénes somos realmente también, qué tipo de peso tenemos para la gente. Viste, con esta idea muchas veces de desvalorización del cine, nos hizo preguntarnos eso. Entonces nos parecía que era una manera de reforzar nuestra positividad, digamos. Ok, pero en su momento se entendía como que ustedes estaban en contra del Festival de Mar del Plata. Vos ahora por lo que me estás diciendo no es así. No, en realidad la lectura paradojal iba a existir siempre, porque efectivamente estaba sucediendo en paralelo. Nosotros no estábamos en contra del festival, sino en contra de las políticas del Inca. Y el Festival de Mar del Plata es el Festival del Inca. Eh, había una sensación de que, bueno, este evento podría dar la idea de están queriendo vaciar el festival. Nosotros pensamos que no, que como te dije recién, la idea era que se pueda ver en paralelo algo que era para la gente, para los realizadores, y un evento que nos parecía que iba a estar teñido de una especie de abandono de esa situación. Porque no nos parece que realmente la gente que hoy está haciendo el Festival de Mar del Plata realmente tenga deseos de hacerlo. Nosotros creemos que es una cosa que hacen con cierto desprecio, la verdad que lo siento un poco así. ¿Te referís al Inca o te referís a las autoridades propiamente del festival? Y bueno, es que para mí el presidente del Inca, Pirovano, directamente odia el cine. Yo tengo la sensación de que es una persona que es el representante de la política de Milei directo. Yo tengo la sensación de que no tiene ningún interés en pensar en la diversidad del cine. Esa es la palabra que me faltaba agregar. Porque bueno, el cine argentino es muy diverso, es muy amplio, justamente por las políticas del Inca, por las políticas de amplificación, que tiene problemas y que venía funcionando mal de antes, pero totalmente. Esto no es un problema de esta gestión. Y eso también es una discusión que se dio en Contracampo y me pareció interesante porque muchas veces el sector cinematográfico, en pos de la producción y el fomento, dejaba de lado, por ejemplo, la discusión sobre la difusión. Como bueno, mientras nos estén dando dinero para financiarnos, hacemos de cuenta que lo otro no es tanto un problema. Esas discusiones fueron muy importantes para nosotros porque también implica cuál va a ser la salida de nuestro trabajo. Bueno, todo eso es un debate. Nosotros no nos planteamos como que tenemos una solución o un Claro, punto todavía de se están vista. buscando respuestas para poder, Claro, claro, pero el campo cinematográfico es un campo diverso también, ¿no? Los grandes productores
supongo que representan y también gestionan y producen intereses diversos y distintos que un productor independiente, por ejemplo, resultado de las políticas de la vía digital, que es una fuente de fomento que amplificó el espectro cinematográfico, que generó una diversidad de trabajos que probablemente no existan en ninguna otra cinematografía. ¿Qué es puntualmente para los que nos están escuchando y no saben qué es la vía digital? Bueno, la vía digital es la vía de fomento más pequeña que tiene el instituto, que es así como es la más pequeña, es la más flexible, la que puede aplicar un productor, director con la figura de realizador audiovisual y que le permite, a partir de un financiamiento moderado a chico, bueno, hoy muy chico, hoy creo que ya ni está, pero no estoy tan seguro de la política, puede dar sus primeros pasos en el cine y lo que es más importante para mí es trabajar sobre la forma cinematográfica, porque es muy flexible justamente. Las películas de audiencia media o las películas más grandes tienen una normativa que va desde lo sindical hasta lo contractual, que es un poco más exigente y requiere de mucho más conocimiento. Entonces lo que la industria argentina se volvió horizontal de alguna manera, más democrática, tiene que ver con ese tipo de políticas. Que resultaron, por ejemplo, después en salidas como Inca TV o el circuito de los espacios Inca, que son iniciativas buenísimas que fueron con el tiempo siendo cada vez más debilitadas, cada vez más mal implementadas. Entonces nosotros creemos que este momento fue una buena oportunidad para dar una discusión hacia afuera, pero hacia adentro también, Claro. de todo esto, porque nosotros no somos ajenos a la responsabilidad que nos toca en términos de, bueno, ¿qué hicimos con todo esto? Bien, y bueno, ¿y dónde está la autocrítica de parte de... A ver, yo no sé si decir de ustedes, pero de lo que es la industria del cine, el mundo del cine en general? Bueno, ahí a mí me toca justo, yo justamente como soy el usuario de la vía digital, digamos. Creo que soy un productor que trabajó siempre por ganar en la forma cinematográfica en una escala muy pequeña. Y honestamente no me siento como que puedo dar cuenta y expresarme por productores más grandes que pueden entender qué rol han ocupado en esto. Yo no me siento, no siento que represente la mesa de discusión, digamos. Y esto te lo digo a título personal porque justamente Contracampo es como un colectivo que no está como representado por una idea asociativa, digamos. No somos una asociación que tenemos un fin, un interés de acá en adelante. Esa es una pregunta también. Es un grupo de gente que se juntó para hacer esta acción con estas dudas que te planteo y con las sensaciones de que nos parecía importante hacerlo, pero también como con una actitud más irreverente, si se quiere. No es que había una cosa dogmática de, bueno, nosotros hacemos esto por todo esto. Claro. Es un poco por el panorama que te describí. Creo que esa conversación depende, el productor es como que va a tener una respuesta diferente. Pero bueno, eso es lo que yo te puedo decir ahora. Hoy nos están planteando continuar con diferentes acciones de Contracampo, ¿o sí? No, de hecho para nosotros esto no debería estar. Nosotros dijimos, bueno, si hacemos esto y si sale bien, puede ser un llamado de atención, puede ser que también la comunicación, porque capaz que lo que yo te digo de las autoridades, que siento que hay un desprecio hacia el sector, capaz que lo que no sucede con esta gestión es el diálogo, pero no sucede a un nivel muy radical. Entonces lo que creo que puede pasar era una acción que podía generar mucha visibilidad a bajo costo, digamos, ¿no? Porque hoy yo creo que la estrategia comunicacional es mucho más eficiente la del gobierno que la de cualquier otro sector que intente proponer una voz diferente, ¿no? Porque también venimos de una serie de gobiernos que no han logrado ninguna de las políticas que se proponían. Entonces el panorama es muy raro. Y esto creo que es la comunidad cinematográfica, un sector celebrándose también, ¿viste? Porque eso de hacer una cosa para disfrutar y para pasarla bien, hoy parece medio mala palabra, ¿no? Como que bueno, hay que sufrir porque el contexto es un espanto. Y nosotros creo que generamos una comunidad. Vino gente muy joven acá, que yo creo que se encontró con un evento que le va a cambiar la vida. Probablemente nunca haya visto una película. Y más allá de la película, porque eso es algo que yo dije en la presentación de mi película justamente, creo que en este momento puntual el contexto fue más importante que la película en sí. Y eso yo no lo había vivido nunca, por ejemplo. Y si se diera la posibilidad de diálogo con la gente del Inca, ¿a ustedes les interesaría sentarse a plantear su posición, a ver si pueden acercar posiciones? Pero claro, de hecho nosotros propusimos una mesa de conversación en este espacio que los
directores del festival amablemente aceptaron, que además yo creo que los directores del Festival de Mar del Plata de hecho las referencias que yo tengo son buenas personas, no creo que tengan... bueno, cuando uno decide ocupar un lugar, siempre tiene su parte de proactiva y también uno arrastra lo que ese lugar conlleva en relación a las autoridades que lo convocan, eso es inevitable. Yo creo que los lugares hay que ocuparlos y también hay que cuestionarlos. Por eso la discusión era interesante, porque entiendo que son dos directores que vienen de vivir en el extranjero, que han tenido la oportunidad de venir a Mar del Plata de distintas oportunidades y no lo han hecho. No sé si es porque no quisieron o porque se dieron otras circunstancias, pero era una conversación, por ejemplo. Porque nosotros, eso es importante también, nosotros nos declaramos los miembros de Contracampo como espectadores formados en el Festival de Mar del Plata. Yo decidí hacer cine viendo una película acá, en el año 2003, porque me invitaron, había hecho un corto en la Universidad de La Matanza, siendo estudiante de comunicación, ni siquiera de cine, y vine acá y vi una película que formalmente no podía creer que eso sea una posibilidad. ¿Entendés? Entonces, eso es un festival de cine. Y acá tenés un cineasta 20 y 22 años después, absolutamente formado por esa política. Y por eso yo digo, y yo nunca, no soy cineasta en el sentido de que ni siquiera me considero cineasta en el sentido más formativo, sino que soy producto de las políticas públicas del Estado argentino en relación a su difusión cultural, que en mí fueron efectivas. Estudié en la Universidad de La Matanza, una universidad totalmente periférica, hoy es otra realidad, ¿no? Pero en el 2001, 2000, cuando yo empecé, vengo al Festival de La Plata y descubro un mundo que me hace ser eso. Y después el Estado me financia, en parte, para que yo pueda seguir haciéndolo. Entonces, yo soy hijo de esas políticas, ¿no? Entonces creo que toda esa complejidad es un poco lo que nosotros queremos, bueno, dar una discusión más de cara, hacia afuera y hacia adentro. Y probablemente que si se logra el diálogo, seguramente tengas muchos más puntos de acuerdo. Seguramente. Estoy seguro porque bueno, el cine es un espacio que lo genera. Hoy discutir sobre salud, educación o seguridad me parece un quilombo mucho más grande que con el cine quizás podríamos encontrar. Sería más fácil encontrar. Mucho más fácil, claro. Te hago la última. Desde el Inca hablan de que a partir de ahora el cine tendría que, por un lado, tener mucho más en cuenta al espectador y a la hora de los guiones y a la hora de las historias, y por el otro lado tendría que tener un riesgo empresario. Desde el lado de ustedes, ¿lo ven como factible o qué se necesitaría para llegar a eso? Sí, nosotros, eso también se conversó. Respecto a la difusión, hay todo un berenjenal importante, porque si nosotros pensamos la industria hegemónica, que es la norteamericana, o industrias grandes que son hegemónicas, tienen una inversión en cómo generar, por ejemplo, un monopolio de difusión. Hoy los cines argentinos, el 80%, y estas cosas nos enteramos incluso haciendo esta acción, yo no las tenía tan claras, el 80% de los dueños de las salas de cine son extranjeros. Entonces, la manera en la que se consume el cine es el resultado de eso, digamos. Una persona no es que le gusta una película u otra porque es mejor o peor en términos de una especie de entelequia superestructural que parece que existiría ya, ¿no? Que hay un patrón, digamos, no, bueno, esta película es buena, esta no. Eso se educa. Eso lo conversábamos con Fernando Peña y con otros expositores en las charlas, y creemos que ahí es donde puede haber un trabajo importante de formación de audiencias, ¿no? Es un trabajo enorme que me parece que además debe ser muy gratificante, donde el instituto puede tener mucho que ver. Yo no sé cuál es la política del presidente del Inca respecto de la necesidad de que el Instituto de Cine se dedique también a fomentar audiencias. Creo que eso está en la ley de cine incluso. No estoy desligando a los productores de la responsabilidad, pero creo que ahí hay un berenjenal, que eso es un buen diálogo. Hay que desatar esto. Ok, yo pongo la guita, ¿cómo la recupero? Si yo creo que sometes al productor solamente a que sea el único riesgo, y eso se va a fundir la industria. Creo que son muy poquitas las películas que están destinadas a poder sobrevivir sin un apoyo del Estado. Entiendo que en Estados Unidos el camino es justo muy distinto por muchos motivos que desconozco, pero el sostenimiento de su industria debe tener pilares fundados en cosas que se han solidificado mucho. Y los otros no, porque de hecho hay una cuota de pantalla vigente que nadie la pudo hacer cumplir. Ni el gobierno de Cristina, ni el de Macri. Entonces, pero bueno, todos de alguna manera o arreglan más fomento, o arreglan mantener el fomento, o arreglan una cosa, dejan más o menos contento al sector, el sector capaz que hace un silencio, y la difusión sigue, bueno,
aceptamos que el 85% de las salas sigan estando pobladas de películas extranjeras. Y entiendo que, por ejemplo, el cine coreano, que es un cine muy pujante y de alta calidad, se logró instalar haciendo cumplir la cuota de pantalla radicalmente. Creo que hasta, no sé si 70-30 u 80-20. Eso en un periodo muy largo, intuyo que el resultado debe ser dramático en términos de ver cómo la audiencia se puede vincular con una manera propia de contar sus historias. Pero bueno, eso es una discusión. Yo ahí digo un poco lo que pienso, pero creo que es importante que entender la diversidad del cine argentino, que es un poco como que no puede haber solo un cultivo de soja en el cine, no puede haber un tipo de cine, porque creo que eso no hace que las historias y la manera de contar se extranjerice indefectiblemente, porque si se instala el criterio de las plataformas, que más o menos se hace la película de una única forma, porque son las que tienen dinero para producir, eso hace que se pierda un acervo cultural indudable. Y ahí es donde el Estado puede intervenir y decir, che, bueno, esto está bien porque acá está la guita, pero si no hacemos otro tipo de cine, la experiencia es empobrecedora. Y creo que el cine argentino ahí sí dio muestras de que con estructuras de producción muy diversas se generaron cinematografías muy diversas. Y creo que incluso es de los países que más se cumple, por ejemplo, la cuota de género. Es decir, que hay mayor paridad, aunque no es total, y por supuesto que sigue muy lejos, entre directores mujeres y hombres, en parte por esta experiencia, ¿no? De poder producir y porque tenemos también una clase media que no deja de existir y que tiene esa posibilidad de tener tiempo para producir. Si nosotros desarmamos todo eso, y bueno, el cine va a ser empobrecido sin dudas. Bueno, Martín, en serio, muchas gracias por este ratito. Seguí trabajando, que están desarmando Sí. todo lo que fue. Y bueno, y seguimos, Alejandro, compañeras, seguimos en Contacto Digital.